Muy bien. Bueno, ya está grabando y voy a compartir la pantalla entonces. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a discutir entonces lo que sería la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Básicamente sería el tema de la clase de hoy. Y vamos a verlo a partir de un ejemplo, ¿no? Que ilustre y también un código que elabore para ilustrar cómo funciona. Después, bueno, ustedes ese código se los voy a pasar. Bueno, el código tiene varias funciones, pero no es complicado, ¿no? Son varias funciones también que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar el código, pero se las voy a dar todas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea, no? Bueno, un sistema, digamos que tenemos un sistema de ecuaciones no lineales. En este caso, bueno, el sistema que le estoy poniendo acá es x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 y e a la x más y igual a 1. Bueno, hasta ahorita lo que habíamos visto siempre eran sistemas, ecuaciones no lineales, que en el curso de métodos se resuelven o bien por bisección, o bien por el método de Newton, o bien por el método de la secante. En este caso vamos a implementar una variante del método de Newton, en este caso que involucra las derivadas de estas funciones. Bueno, aquí lo que vamos a resolver es un sistema de ecuaciones que tiene esta bueno, bueno, realmente la escala no está muy bien, pero bueno, esto sería una circunferencia de radio 2 y esta sería entonces la función exponencial que, como se ve, se intersectan en dos puntos, ¿no? Entonces la idea aquí sería ver entonces cuál sería como un método para encontrar la intersección de estas dos curvas, que sería entonces la solución del sistema de ecuaciones no lineales. Bueno, podemos definir entonces una función x y una función g, que ¿cómo la definimos? Bueno, haciendo la función fxy igual a 0, que básicamente lo único que hay que hacer acá, disculpen que me salí acá, lo único que habría que hacer sería entonces pasar x cuadrado y cuadrado a la parte derecha de la ecuación, y de igual forma e a la x y, o sea, es restar 4 y restar 1 en ambas, restar 4 en la ecuación 1 y restar 1 en la ecuación 2, básicamente, y obtengo entonces una relación del tipo fxy igual a 0 y gx, y igual a 0 también. Entonces básicamente eso sería la idea básica, ¿no? ¿En qué consiste el método que vamos a ilustrar? Bueno, lo que hacemos entonces, digamos que R y S son las raíces, o sea, en FRS igual a 0 y en R, S igual a 0, y que entonces lo que voy a hacer es calcular la descomposición en serie de Taylor, o el polinomio de Taylor, ¿no? Para las funciones de dos variables, ¿no? O sea, tengo entonces en la aproximación inicial, después la derivada con respecto a x por, en este caso, x menos x0, ¿no? O sea, aquí sería r menos x1, que sería x1 sería la aproximación de la raíz. Después más la derivada en y por delta y sería acá. Acá entonces aparecerían, donde están los tres puntitos, aparecerían términos de orden superior que nosotros no vamos a considerar. Igual para la función g, en este caso sería, bueno, igual en el punto que se va a hacer la descomposición, ¿no? La primera derivada por delta x más la segunda derivada, la primera derivada con respecto a y. Obviamente aquí no aparecen entonces derivadas de segundo orden, porque serían derivadas mixtas, ¿no? Aparecerían derivadas mixtas o segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Pero vamos a cortar el desarrollo en las derivadas de primer orden, que sería la idea del desarrollo.
Y entonces quedaría entonces tanto para f como para g esta expresión que aparece aquí. Aquí entonces lo que hacemos es truncar. Hacemos un truncamiento de ambas series. Nos queda entonces una relación que, como usted, bueno, x y y sería entonces una aproximación inicial, ¿no? Para el método, y r y s serían la raíz. O sea que r menos x y sería entonces como delta x, sería entonces, bueno, la distancia que estoy de la raíz real. Aquí entonces sería delta x, aquí también sería delta x, aquí sería entonces delta y, aquí también sería delta y. Por lo tanto, yo lo que me queda aquí entonces es un sistema de ecuaciones que tiene, bueno, las primeras derivadas respecto a x, la primera derivada respecto a y, tanto para f como para g. O sea, aquí sería derivada respecto a x, derivada respecto a y, tanto para f como para g. Delta xy, delta y1, que sería entonces la distancia a la raíz. Y entonces lo que hicimos fue pasar tanto f como g hacia, digamos, el lado izquierdo de la ecuación. Al final entonces nos queda este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que yo conozco de aquí? Yo conozco la x y y, que es la aproximación de la raíz, y conozco cuánto vale la función aproximada, evaluada en x y y, en este caso cuánto vale la primera derivada respecto a x, cuánto vale la primera derivada respecto a y de f, evaluada en x y en x y en y. Conozco el valor de la función evaluado en la aproximación también, en la aproximación x inicial, que es x y y también. También tengo entonces evalúo la función, la primera derivada de g y la primera derivada de g respecto a x respecto a y en x y y. O sea que entonces las incógnitas serían delta xy y delta y. Bueno, hasta aquí dígame si están escuchando bien, si no hay ningún problema con la conexión. Todo va bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos. O sea que entonces un sistema de ecuaciones respecto a dx y de delta y. Lo que hay entonces que, bueno, resolver este sistema. O sea que entonces lo que hacemos es calcular xy. Tengo una aproximación inicial que es xy, calculo delta xy, le sumo delta xy y obtengo el valor en xy más 1. Con ese valor xy más 1 evalúo de nuevo el sistema de ecuaciones, calculo el delta x y el delta y para esa iteración. Nuevamente incremento el valor de xy y el valor de y en la siguiente iteración, y así sucesivamente me estoy aproximando a la solución del sistema de ecuaciones no lineales. Esa sería básicamente la idea, ¿no? El problema es ir checando cuando esos valores de x y y me están dando valores lo suficientemente cercanos a cero para entonces considerar si me estoy aproximando o no a la raíz de la ecuación. En el caso que estamos discutiendo, vimos que la función, o sea, voy a regresar un poco para lo que sería la función original, ¿no? O sea, yo tengo x cuadrado, voy a escribir rápidamente en mi pizarrón, aunque esto es evidente, ¿no? Esto no tiene ningún problema. Voy a abrir el pizarroncito, discúlpenme un segundito. Voy a abrir mi pizarrón para escribir algo que es evidente, pero bueno, para que quede súper claro todo, ¿no? A ver, déjame ver si puedo abrir mi pantallita donde voy a escribir. Bueno, esto fue lo que estuvimos discutiendo la otra vez. Bueno, que fue el video que les pasé después porque no pude. O sea, yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y e a la x más y igual a 1. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer entonces, bueno, acá sencillamente yo puedo decir, bueno, 4 menos x cuadrado
menos y cuadrado es igual a 0, y esta sería, por ejemplo, la función fxy, ¿no? Fx en y, una función de dos variables, evidentemente. Y acá entonces podría decir, bueno, 1 menos x menos y es igual a 0, entonces igual a la función g en xy, ¿no? Entonces sería estas funciones fxy igual a 0 y g en xy igual a 0 son las que voy entonces a trabajar en el método, ¿no? Son las que van a aparecer entonces en el sistema de ecuaciones. Me voy entonces nuevamente acá. Bueno, entonces tengo calculo entonces las primeras derivadas que son las que necesito acá. Acá necesito las primeras derivadas respecto a x y y, tanto de f como de g. Y aquí sencillamente lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, repito, las incógnitas son delta x y delta y, que son los delta x y delta y que me están aproximando, que voy a sumarle a x0, o a la aproximación inicial, para irme aproximando a la raíz. Bueno, en este caso, f en x sería igual a la derivada parcial de fxy respecto a x sería menos 2x, ¿no? La derivada parcial de f respecto a y sería menos 2y. Bueno, las derivadas parciales sabemos cómo hacerlas, considerando constante la otra variable. La derivada parcial de g respecto a x sería, bueno, la derivada parcial de 1 respecto a 0, de 1 respecto a x es 0, la de y respecto a x también es 0, entonces aquí me quedaría menos e a la x, y la derivada parcial de g respecto a y, bueno, sería cuando diríamos 1 respecto a y es 0, cuando diríamos e a la x respecto a y también sería 0, entonces sería, sencillamente sería menos 1. Y estamos considerando esta aproximación inicial, que de hecho está bastante cercana a la raíz, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la gráfica, que hicimos al inicio, bueno, aquí voy a tener entonces, bueno, aquí sería entonces 1, estaría acá, x0 está muy cercano a 1, y y está muy cercano a menos 2 o a menos 1.7. Aquí se ve que elegimos valores muy cercanos a esta raíz. O sea que yo estaría aproximando, si me ubico un punto tan cercano, lo que estaría es como que calculando el valor exacto, pero a simple vista sé que está muy cercano la raíz al valor, al punto 1, menos 1.7, tal y como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Igual podría entonces haber aproximado, por ejemplo, x como menos 1.7 y y como 0.9, y también podría haber aproximado otro punto, ¿no? Pero en este caso, en el ejemplo, consideramos que x0 es 1, y0 es menos 1.7, son valores cercanos a la raíz en este caso a la intersección de las dos curvas en ese punto, ¿no? Bueno, aquí lo que hicimos fue evaluar f en x, la primera derivada de x en 1 y en menos 1.7. La primera derivada en 1 y menos 1.7 se obtiene como resultado menos 2 y 3.4, ¿no? Y g en x sería entonces menos 2.7163 y g en y sería menos 1.0. O sea que lo que yo tendría acá entonces sería los coeficientes de mi sistema de ecuaciones, ¿no? Es básicamente lo que tendría, ¿no? O sea, me voy al pizarrón. Vamos a escribir con más detalle. A ver si yo tengo, o sea, el sistema de ecuaciones que debemos resolver.
el sistema de ecuaciones sería, bueno, vamos a escribir la forma general, sería la primera derivada respecto a x, ¿no? De f, perdón, por delta x, y, ¿no? Más la primera derivada respecto a y. Y aquí sería entonces menos f, x, y, ¿no? Después, la segunda ecuación del sistema sería la primera derivada respecto a x evaluada. Bueno, en este caso, como estoy trabajando la aproximación inicial, bueno, aquí sería x0 y y0. Bueno, voy a escribirlo bien, disculpen. Para ver el caso concreto de cuando uno empieza el proceso, ¿no? Sería fx, ¿no? En x0 y y0, ¿no? Aquí sería delta x1, ¿sí? Que sería entonces el primer valor, el primer incremento que voy a tener para aproximarme a la raíz. Después acá entonces delta y1 y aquí menos f en x0 y y0, ¿no? x0 y y0. Después la segunda ecuación es g, la primera derivada de g respecto a x evaluada en x0 y y0 por delta x1 más la primera derivada respecto a, perdón, aquí sería g respecto a y, la primera derivada de g respecto a y evaluada en x0 y y0 delta y1, aquí sería entonces menos g en x0 y y0. O sea, si yo entonces voy a, según los valores que yo acabo de mostrar en la presentación, vamos a, según estos valores, podemos ver entonces, bueno, qué sistema de ecuaciones tendría yo ahí, ¿no? Bueno, f en x es menos 2, la derivada respecto a y evaluada en x0 y y0 es 3.4 y así, ¿no? El sistema de ecuaciones, entonces, claro, esto obviamente hay que hacerlo en la computadora, hay que hacerlo de forma óptima, ¿no? Para no sufrir tanto, obviamente, ¿no? Bueno, aquí entonces me quedaría un sistema que sería menos 2 por delta x1, ¿no? Más 3.4 por delta y1 igual a menos 0. Esto según los valores que acabo de mostrar ahí en la pantalla. Después la otra ecuación sería menos 2.7183 por delta x1 menos 1 por delta y1 y todo eso es igual a menos 0.183. Entonces ese es el sistema. Y lo que entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones en la primera iteración y obtengo como resultado delta x1 y delta y1. Cuando obtengo delta x1 y delta y1, entonces voy a obtener x1 y y1, que son el resultado para la primera iteración de este proceso, como la suma de x0 más delta x1 y y1 como la suma de x0 más delta y2 más delta y1. Entonces así voy trabajando. Una vez que tengo delta x1 y delta y1, ¿sí? Me regreso a mi sistema de ecuaciones, lo evalúo en esos puntos, calculo entonces delta x2 y una vez que tengo delta x2 calculo x2 como x1 más delta x2 y x2 más delta y2 y así me voy aproximando a la raíz. Esa es la idea de cómo funciona este método. Bueno, acá está entonces el sistemita tal cual. Bueno, ¿cuánto sería? Bueno, aquí ponemos delta x0 para no confundirnos, para que sea la iteración en la iteración 0, ok. Sería entonces el valor de delta x0 que se obtiene y delta y0. Y sencillamente lo que hago entonces es incrementar. Para obtener x1 incremento x0 con delta x0 y y0 con delta y0 y obtengo entonces x1 y obtengo y1. ¿Ok?
que es tal cual lo que aparece acá, ¿no? Entonces el proceso iterativo. De esa forma entonces voy avanzando y aproximándome a la solución. Bueno, yo lo que hice fue entonces traté de implementar este procedimiento utilizando, vamos a ver si tenemos aquí las funciones. Vamos a ver si tengo unas funciones que yo elaboré, a ver si las tengo por acá para ilustrar cómo funciona el método. Vamos a ver, vamos a buscar las funciones rápidamente. Las funciones, creo que las tengo que copiar. Denme un segundo, las voy a copiar y las voy a copiar las funciones. Vamos a ver. Bueno, creo que ya las copié. Ok, creo que aquí están las funciones. Bueno, vamos a echarle un vistacito, ¿no? a estas funciones, ¿no? Vamos a echarle un vistazo para y después ver cómo nos funciona. Bueno, aquí tengo una serie de funciones, parecen muchas, pero bueno. Primero, la primera función es esta que está acá. Esta función lo que me hace es, si yo le doy un valor de x0 y y0, me aproxima a x1 y y1. La función que programé en este caso es la que del ejemplo que discutimos en la clase, ¿no? Ahorita, por ejemplo, voy a checar que efectivamente esto funcione bien. Bueno, como ustedes ven, bueno, después ustedes la pueden reproducir o la pueden utilizar y replicar o mejorarla como ustedes gusten, ¿no? Bueno, aquí básicamente primero que todo generé la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. ¿De qué forma? Bueno, aquí tengo los elementos A11, A12, A21 y A22 de la matriz de coeficientes del sistema, que se calculan a partir de, en este caso, de las primeras derivadas, ¿no? De las primeras derivadas de la función. Entonces, bueno, A11 es la primera derivada respecto a x, evaluada en x0 y y0. Bueno, aquí nada más puse x0 porque la función como tal que se obtiene solamente depende de x0, ¿no? O sea, me voy a regresar nuevamente a la presentación para que no nos perdamos. O sea, aquí lo que estoy entonces es, este sería A11, este sería A12, este sería A21 y GY sería A22 y esta sería la parte derecha, ¿no? Del sistema, ¿no? Y entonces las incógnitas, bueno, las incógnitas serían la solución que estamos buscando, sería delta x1 y delta x2. Entonces sería 1 sería la primera derivada respecto a x evaluada en x0 y y0. Aquí solamente puse x0 porque finalmente la función solamente depende de x, ¿no? La primera derivada respecto a y de f, la primera derivada respecto a y de g y la primera derivada respecto a x de g y primera derivada respecto a y de la función g. En la parte derecha entonces está bueno, ese es
la matriz de coeficientes, y entonces la parte derecha sería menos f y menos g, evaluadas en x0 y y0. Y lo que hacemos aquí entonces es resolver el sistema y aproximar la solución sumándole delta x, que es la solución, al valor de x0 y al valor de y0. Vamos a utilizar los valores que vimos en este ejemplo. En este caso, para x0 sería 1 y para y0 sería menos 1.7, ¿no? Ok, me voy acá. Bueno, voy a agarrar la función y voy a sencillamente ejecutarla. Bueno, x0 sería 1, según el ejemplo que estamos viendo, y y sería menos 1.7. Bueno, tengo entonces esta primera aproximación. Como ustedes verán, bueno, sí, efectivamente son los valores que se deben obtener. Acá entonces lo que tengo que ir avanzando y calculando más iteraciones, y para eso vamos a aproximarme cada vez más a la raíz. En este caso voy a... Lo que hago entonces es... O sea, esta función me calcula una sola iteración. Yo necesito entonces que generar varias iteraciones para aproximarme a la raíz de la ecuación. Para esto, esta función que se llama sistema no lineal final, en este caso doy una aproximación inicial, tengo un cierto número de iteraciones para irme aproximando a la solución, y tengo un ciclo. En este caso implemento el ciclo por el número de iteraciones que yo quiera calcular. Bueno, utilizo la función me calcula una iteración, me calcula, dado x0, calculo x1, lo que hago entonces es actualizar el valor de x0 y y0 en cada iteración con el valor de x1 y y1 que obtuve de la iteración anterior, y así voy iterando, y de esta forma me aproximo a un valor mucho más exacto para la raíz, ¿no? Al final entonces, cuando termino el número de iteraciones, entonces los valores finales son el x1 y y1 que quedó para la iteración final. Esto es lo que voy yo a usar, ¿no? En este caso, voy a usar x0, 1, menos 1.7. No sé, voy a poner 10 iteraciones. Voy a poner formato largo. Bueno, la idea es que ya en este caso estoy a un valor mucho más cercano a la raíz. Inclusive podría... Esa sería básicamente la idea, ¿no? Bueno, aquí puse 1.1 menos 1.8, bueno, y va a converger a la misma solución, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una variante del método de Newton, en este caso para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Ahora, inclusive para sistemas de ecuaciones no lineales podemos entonces usar ciertas variantes de la iteración de punto fijo. O sea, podría ser, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es despejar el valor de x y el valor de y en la ecuación, ¿no? Y irnos aproximando con una iteración de punto fijo, ¿no? Una variante de la iteración de punto fijo, ¿no? Vamos a discutir basándonos en el ejemplo que ya tenemos. O sea, sería una especie de iteración de punto fijo para
sistemas no lineales, sería una iteración de punto fijo para sistemas no lineales. Bueno, el sistema que yo tengo es e a la x menos y igual a 0, ¿no? Digamos que tengo este sistema, e a la x menos y igual a 0, y xy, digamos, menos e a la x igual a 0. Tengo este sistema no lineal, y quiero entonces implementar una iteración de puntos fijos. Bueno, una variante, porque en este caso lo que habría que hacer entonces es, por ejemplo, yo podría despejar x o despejar y en la primera ecuación. Por ejemplo, si yo despejo x, ¿no? Bueno, para despejar x podría aplicar el logaritmo. Por ejemplo, podría reescribir la primera ecuación como e a la x igual a y, ¿no? Calcular el logaritmo natural en ambos miembros de la igualdad, y tendría entonces una primera ecuación que sería x igual al logaritmo natural de y. Y podría entonces despejar el valor de y en la segunda ecuación. Me quedaría entonces y es igual a e a la x sobre x. Entonces puedo reescribir mi sistema, ¿no? O sea, reescribimos el sistema como reescribimos el sistema como x igual al logaritmo de y, logaritmo natural de y, y y es igual a e a la x sobre x. Y entonces lo que tendría que hacer acá es bueno, tener primero una aproximación inicial para y. Una aproximación inicial para y, ¿no? Por ejemplo, y ese 0 sería, por ejemplo, de su 0 igual a 2, por ejemplo, ¿no? Y a partir de calcularía entonces un valor de x0, y con ese valor de x entonces iría a la siguiente ecuación y calcularía valor de y así sucesivamente. Entonces puedo hacer un proceso iterativo con la misma tónica que una iteración, de punto fijo, ¿no? Podríamos experimentar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a irnos a MATLAB, ¿no? Digamos que yo voy a hacer un script implementamos una iteración de punto fijo
para sistemas no lineales. Digamos que tengo que x0 es 2, tengo un ciclo voy a ir hasta 5. Bueno, pongo aquí un número de iteraciones. Un número de iteraciones, digamos 10. Me voy aquí a un ciclo. En este caso, x0 sería logaritmo natural de y0 y y1 sería e a la x0 sobre x0. Aquí lo que tengo entonces es que actualizar, ¿no? Digamos que y0 es igual a y1, y0 es igual a y1, aquí vamos a poner x1, x1. Entonces no va a ser muy confuso. Y x1 x0 e a la x1, disculpen, e a la x, y0 sería igual a x1 y x1 aquí tengo un error, evidentemente. Si aquí dice x1 es igual, vamos a hacer la mano primeramente. A ver, yo tengo x1, yo tengo el valor de y0 igual a 2 y calculo x1 como logaritmo natural de y0, obtengo x1. Después en la otra iteración tendría entonces y1 como e a la x1 sobre x1. Así entonces sería 0. La primera iteración sería 2 y 0.69 y después obtengo 2.88 y ese 2.88 lo evalúo nuevamente, calculo x2 y con ese x2 entonces calculo y2 y así sucesivamente. Y así es básicamente como voy a implementar el proceso iterativo, ¿no? Sería básicamente la idea, ¿no? Entonces sería una iteración de punto fijo, básicamente lo que estoy implementando ahí, ¿no? Una variante de la iteración de punto fijo para un sistema de ecuaciones, en este caso no lineales, ¿no? Bueno, se me está acabando un poco el tiempo, no quiero tampoco saturarlos mucho. Entonces esa sería otra opción. Lo puedo discutir más en un video en un video posterior, digamos complementario al método que acabamos de discutir en la clase, ¿no? Pero bueno, más o menos queda claro aquí cómo haríamos, ¿no? En el caso de la iteración de punto fijo, ¿no? En este caso calculo
calculo el valor con el valor de y0, calculo entonces el valor de x1, ¿no? Con ese x1 calculo nuevamente el valor de y1 y con ese y1 calculo entonces x2 y con ese x2 entonces calculo y2 y así sucesivamente es como voy estableciendo el proceso iterativo. Obviamente queda claro que yo podría resolver el sistema de ecuaciones que acabamos de poner al inicio de la clase de la misma forma. Entonces podría ser un ejercicio que nos quede pendiente, o que podría yo hacerlo en un siguiente video para completar ya este tema, ¿no? Lo que sería entonces solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Bueno, me voy a regresar para dejar de presentar. Bueno, dudas con lo que acabamos de discutir, compañeros. No, ninguna. Bueno, entonces posiblemente de esta forma tengamos entonces ya el material para discutir el segundo mini proyecto, que yo creo que, no sé si esta semana son las certificaciones, entonces no quiero interferir mucho con eso. De hecho tengo certificaciones miércoles y jueves, entonces posiblemente a lo mejor grabe el video mañana y se los ponga y la tarea entonces la esté subiendo yo el viernes o el sábado. La tarea sería referente entonces a iteración de punto fijo y ecuaciones no lineales, sistema de ecuaciones no lineales. Ya entonces desarrollar un pequeño proyecto para entonces ya terminar con este tema, ¿no? Ya ahorita estamos a 13 de abril, nos quedan prácticamente 45 días. Todavía tenemos pendiente la parte de estabilidad de sistemas lineales y Runge-Kutta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos bien. Bueno, los compañeros que presentaron el primer proyecto lo hicieron muy bien. El segundo proyecto yo creo que va a ser algo similar. Ahorita yo, bueno, repito, trataré entonces en la semana de discutir más formalmente la parte de lo que sería iteración de punto fijo, aplicándola a este tipo de sistemas, el sistema de ecuaciones no lineales, y subiríamos el mini proyecto. Ya con eso entonces zanjaríamos los dos primeras unidades del curso, y entonces nos quedaría entonces lo que sería estabilidad de sistemas lineales, que es un tema bastante amplio y bueno, interesante también, y por último Runge-Kutta, ¿no? Recuerden que son 4 mini proyectos, que son 4 tareas. Ya llevamos una, los compañeros que hicieron la primera les fue muy bien, entonces bueno, yo creo que por ese lado no vamos a tener, los que se han quedado en el curso, que creo que son los que están aquí presentes, digamos que yo creo que les va a ir bien en los próximos proyectos. Les voy a subir entonces también los programas para que los tengan y los puedan modificar, o si tienen alguna duda los pueden ir secando, y ya entonces seguiríamos avanzando en lo que nos queda del curso. Nos quedan, bueno, 45 días, no es mucho, pero yo creo que sí nos alcanza para ver lo que tenemos pensado, ¿no? Sin mucha presión, ¿no? De forma tranquila, ¿no? Y al final, yo creo que en un mes les estaría dando el proyecto grande del curso. Pero si ustedes hacen los mini proyectos, el proyecto grande casi que va a ser una extensión de estos mini proyectos que hemos hecho que vamos a hacer a lo largo del curso, ¿no? Entonces no creo que tengamos ningún tipo de problema. Bueno, por mi parte, bueno, si tienen alguna duda, por favor, la podemos discutir ahorita. Sí, está bien. ¿No hay dudas? Perfecto. Bueno, entonces terminamos entonces por hoy la clase, y nos veríamos en el siguiente video o en la siguiente sesión remota. Muchas gracias, compañero, por su asistencia. Gracias, profe.